León de la tribu de Judá, hombre de guerra, el gran yo soy. Tus enemigos. Dios les bendiga, queridos hermanos de la iglesia Elohim, un encuentro con Dios. Es un gusto poder estar con ustedes una semana más a través de este medio, y esperamos que esta palabra que hemos preparado a lo largo de la semana, que hemos puesto como título ¿qué significa nacer de nuevo?, pueda ser de gran bendición para tu vida y también para tu familia. ¿Qué te parece si antes de comenzar oramos a Dios? Nos detenemos un momento ahí donde quiera que te encuentres y le pedimos a Dios que a través de su Espíritu Santo Él sea obrando en nuestra vida. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por el privilegio y la oportunidad que nos das una semana más de poder hablar de tu palabra, Señor, a través de este medio, esperando que tú abras el día de hoy nuestra mente para poder comprender tu palabra, para poder entender lo que tú tienes preparado para nosotros. Pero también yo te pido, poderoso Dios, que abras nuestro corazón, que prepare nuestro corazón para que podamos no solamente saber, sino también podamos hacer, y que aquellas personas que están prestando su oído unos momentos a esta palabra, su vida, Señor, sea transformada por medio, Señor, de tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Libro de San Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 7, dice de esta manera: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo un hombre viejo puede nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Existió un hombre llamado George Mueller. Nació en 1805 y murió en 1898. Me asombra mucho la biografía y quisiera hacer una invitación a aquellos que escuchan esta predicación que puedan buscar la biografía de este hombre llamado George Mueller, considerado como apóstol de la fe. Nosotros podemos ver que en las escrituras aparece por la fe Abel, por la fe Noé, por la fe Abraham, para nombrar aquellos acontecimientos en los cuales Dios obró, pero a través de ciertas personas que por la fe se pudo realizar. Más adelante en el siglo XIX, estas palabras se volvieron a nombrar. Por la fe George Mueller erigió orfanatos, alimentó a millares de huérfanos y predicó a millares de gentes a lo largo del mundo y ganó a multitudes de gentes para Cristo. Hay una frase de George Mueller que me gusta, que te la quiero decir. Ponme mucha atención. Hubo un día en que morí completamente a George Mueller y a sus opiniones, preferencias, gustos y voluntad. Morí al mundo y a su aprobación o crítica. Morí a la aprobación o censura de incluso mis hermanos y amigos, y desde entonces he procurado solamente presentarme a Dios aprobado. Yo quiero comenzar este tema a través de dos preguntas muy importantes. Número 1. ¿Qué lleva a una persona a servir a Dios de esta manera? Levantar orfanatos, alimentar a millares de huérfanos, predicar a millares de gentes a lo largo del mundo y ganar multitudes de gentes para Cristo. ¿Qué es lo que lleva a una persona a servir a Dios?
Yo quiero que en este momento analices qué es lo que nos lleva a servir a Dios. Qué es lo que nos lleva a levantarnos cuando nosotros sabemos que es horario de servicio. ¿Qué es lo que te motiva para poder salir de tu casa temprano, puntualmente, arreglarte, esforzarte, correr para llegar al templo, para llegar a ese lugar donde sabes que vas a buscar la presencia de Dios, donde sabes que vas a servir al Señor? ¿Qué es lo que lleva a una persona a dar estos pasos? Posiblemente tú puedas hoy contestarme: agradecimiento. Quizá puedas tú nombrar, es que tal vez el miedo, buscar tal vez un beneficio, una costumbre, para sacar un provecho, es que estoy emocionado, o por las señales o milagros que yo veo. Pero yo quiero decirte el día de hoy, hermano, hermana, que lamentablemente, muchas de las personas, muchos de los miembros que el día de hoy están en nuestras congregaciones, tristemente te lo digo, no han nacido de nuevo. Tú que estás escuchando esta predicación, te podrás dar cuenta que mucha gente hoy en día busca y sirve a Dios por un agradecimiento. Pero ¿qué pasa cuando aquel agradecimiento del milagro que Dios había hecho en tu hijo, en tu hija, en tu padre, en tu madre, en tu esposa, o quizás hasta e incluso en tu misma vida, un milagro sanador? ¿Qué pasa después de esa semana en la cual el agradecimiento ya se acabó? Y te darás cuenta que muchas veces aquellas personas que buscan a Dios por agradecimiento, muchas veces esas personas vuelven nuevamente a tomar la misma actitud. Vuelven nuevamente a tomar la misma actitud que antes de que conocían al Señor o antes de que sucediera ese milagro. Quizá puedes decir por miedo, como las semanas pasadas donde aquel sismo sacudió la Ciudad de México y las iglesias se llenaron. Pero ¿qué pasa después de 2 semanas? ¿Qué pasa después de un mes? Cuando aquel miedo ya no existe en nuestro corazón. Y las personas vuelven a ser y vuelven a tomar nuevamente la misma actitud que tenían antes del sismo. Yo les comentaba y les decía en la predicación pasada, nosotros pudimos ver cómo a través del sismo la gente clamaba y pedía perdón a Dios. Gritaba misericordia. Pero esas personas que gritaban misericordia, perdón, ¿dónde estás, Dios mío, ayúdanos?, 2 minutos después seguían viviendo su vida tal cual era antes de ese sismo. Las prostitutas seguían trabajando. Los drogadictos se seguían drogando. Las malas palabras seguían saliendo de sus bocas. Veían películas pornográficas. La vida de aquellas personas que buscan a Dios o sirven a Dios por agradecimiento, por miedo, tal vez por una costumbre. Es que mi familia, mi mamá me lleva y no me queda de otra. Y te darás cuenta que cuando llega del servicio, llega a su casa, su vida de aquel joven sigue siendo exactamente la misma que antes de ir a un servicio. A lo mejor dices por sacar un beneficio, pero cuando recibe un beneficio, su actitud seguirá siendo la misma. Tal vez por emoción, pero cuando la emoción se acabe, entonces nuestra vida seguirá siendo la misma. Tal vez por las señales, por los milagros que yo veo en la iglesia. Pero ¿qué va a pasar el día que no haya señales? ¿Qué va a pasar el día que tal vez no hubo un milagro ese domingo, ese día en el culto? Y te darás cuenta que muchas veces por eso la actitud de la gente sigue siendo la misma, porque no han nacido de nuevo. Una pregunta más. ¿Qué no tiene nada que ver con un nuevo nacimiento? ¿Qué no tiene nada que ver con un nuevo nacimiento? Número 1, un nuevo nacimiento no tiene nada que ver con una religión. La palabra religión viene de una palabra que significa ligar o atar. Pero el Señor no ha venido a ligarte ni atarte. El Señor ha venido para que tú tengas libertad en la salvación de Jesús.
Y conoceréis la verdad. San Juan 8:32 nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Dios no vino a enseñarnos una religión que te pueda atar o pueda ligarte. No, no, no. El Señor vino para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. No tiene nada que ver con una religión. No tiene nada que ver con un título. No importa que tú seas pastor, no importa que tú seas líder, no importa que tú seas diácono, no importa que tú tengas un reconocimiento tal vez en un movimiento o en una asociación religiosa. Tampoco tiene nada que ver con un nuevo nacimiento. No me garantiza que tú hayas nacido de nuevo, tal vez a través de un título. Por eso nos damos cuenta el día de hoy, es que aquel era pastor y cayó en pecado. Es que aquel dirigía la alabanza y ahora está en pecado. Ahora ya no quiere buscar de Dios y antes era el diácono. ¿Por qué? Porque un nuevo nacimiento no tiene nada que ver con un título. Tampoco tiene nada que ver con una posición social. No tiene nada que ver con el hecho de que tú tengas mucho dinero o tengas poco dinero. Eso no me indica nada de que tú hayas nacido de nuevo. Existen unas doctrinas donde dicen que si tú estás sufriendo económicamente es porque no estás en Dios, es porque no eres hijo de Dios. Por otro lado, hay gente que dice que si Dios te está, que si estás teniendo mucha abundancia, entonces no eres un hijo de Dios, porque Dios no tuvo esas riquezas, porque Dios no tuvo coches. Y son doctrinas equivocadas, son doctrinas, enseñanzas que no tienen nada que ver con un nuevo nacimiento. No importa si tú eres rico o no importa si tú no tienes una solvencia económica muy fuerte. Tampoco me habla de que tú hayas nacido de nuevo. Muchos pueden expresar, es que yo vengo de una cuna cristiana. Pero hoy quiero decirte que no existen cunas cristianas en el reino de Dios. No importa que tú hayas nacido en una familia que conoce de Dios, tampoco me garantiza el hecho de saber que tú hayas nacido de nuevo. No tiene nada que ver con la edad de vida. Podrás ser un joven de 12, 13 años y posiblemente ya hayas nacido de nuevo. O podrás ser un anciano de 60, 70, 80 años que tal vez o incluso no has nacido de nuevo. No tiene nada que ver con la edad. Mucho menos tampoco tiene nada que ver con el conocimiento. Es que aquel hombre sabe la Biblia. No, hombre, se sabe de lado a lado. Ha leído 20, 30 veces la palabra de Dios completita, en todas las versiones que existe. Pero entonces, ¿por qué su vida sigue siendo la misma? La respuesta es, porque el conocimiento no tiene nada que ver con un nuevo nacimiento. No pudo encontrar el Señor mejor ejemplo para demostrarnos a cada uno de nosotros lo que significa un nuevo nacimiento. Un día se acerca Nicodemo a Jesús y le pregunta, Señor, sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En el corazón de cada persona siempre existirán preguntas, aunque nosotros no las hagamos físicas, aunque nosotros no las hablemos. En el corazón de cada persona siempre existirán estas preguntas. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Cómo puedo lograr entrar al reino de Dios? ¿Existirá una vida más allá de la muerte? En el corazón de cada persona siempre existirán estas preguntas. Tal vez tú nunca las has expresado, pero tú sabes que en el corazón de cada persona siempre estarán estas preguntas. Nicodemo se acerca a Jesús y le dice, Señor, sabemos que tú has venido de Dios. Mas sin en cambio el Señor, conociendo el corazón de cada persona, el Señor le responde y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Señor no pudo encontrar mejor ejemplo para podernos decir que aquella persona que era Nicodemo, que tenía una religión, era judío de judíos, que tenía un título fariseo, que tenía una posición social ante la gente,
que venía de familia que entregada al servicio de Dios, que tenía una edad avanzada, posiblemente 80 años, y que tenía uno de los mayores conocimientos, porque el Señor le dice más adelante: tú siendo maestro, ¿y no sabes estas cosas? El Señor no pudo encontrar un mejor ejemplo para enseñarnos lo que no tiene nada que ver con un nuevo nacimiento. Nicodemo era una persona, era un personaje respetado. Tenía título, posición. Cumplía todo lo que nosotros hemos nombrado ante la pregunta que hemos expresado, que no tiene nada que ver con un nuevo nacimiento. Lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo es: Nicodemo, tú tienes una religión, tú tienes un título, mira, tienes una posición económica muy estable. También vienes de una familia muy entregada a Dios, al servicio de Dios. También tienes una edad avanzada y tienes mucho conocimiento. Pero el Señor le dijo: Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. La pregunta con la cual iniciamos, ¿qué significa nacer de nuevo? Entonces la empezaremos a contestar. Pero necesitamos entender cuatro palabras muy necesarias para comprender lo que significa nacer de nuevo. Número 1, salvación. Qué chistoso es darnos cuenta que la gente puede decir: yo soy salvo, y muchas veces no sabe qué significa la palabra salvación. Hoy te lo voy a decir. Salvación significa librar o rescatar. Te lo voy a repetir. Salvación significa librar o rescatar. Nuestra condición pecaminosa, Romanos 3:3, por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Nuestra condición humana desde el huerto del Edén en el libro del Génesis, a través del pecado de Adán y Eva, fuimos nosotros contaminados, y nuestros genes, nuestra descendencia, cada día se empezó a contaminar y traemos una tendencia pecaminosa. Lo cierto es que tú y yo merecemos la muerte. Lo cierto es que tú y yo solamente merecemos el lugar preparado para Satanás, que es el infierno. Pero para eso el Hijo del Hombre vino, para salvar, para librar, para rescatar lo que se había perdido. Por eso precisamente el Señor se entregó a sí mismo en la cruz. Derramó hasta la última gota de su sangre. Murió, pero lo confirmó el sacrificio, resucitando al tercer día. Salvación. El Señor me ha librado y me ha rescatado de la muerte. La segunda palabra que yo quiero que tú el día de hoy escribas ahí en tu casa es vida eterna. Porque cuando el Señor me da vida, cuando el Señor me libra y me rescata del pecado, me ofrece una vida eterna. ¿Qué es vida eterna? La mayoría de la gente contesta: es que nunca voy a morir. Pero eso no significa vida eterna. Vida eterna significa algo más que simplemente existencia. Te lo voy a repetir. Vida eterna significa algo más que simplemente existencia. Y podemos nosotros colocar entre paréntesis un propósito. Cuando el Señor me libra y me rescata del infierno, del pecado y de la muerte, el Señor pone en mi vida una vida eterna. Quiere decir entonces que ya tengo un propósito en mi vida. Que ya mi vida no solamente es dormir y despertar, ir al trabajo y regresar. No. La vida eterna significa que ahora mi vida tiene algo más que simplemente existencia. Ahora tengo un propósito. Ahora el Señor ha puesto propósito en mi vida. Esto es vida eterna. Tercer palabra que es necesario que hoy podamos nosotros entender: nacer de nuevo, sobre el cual está el título de esta predicación.
Y es muy interesante darnos cuenta que esta palabra nacer viene de un griego que significa genao, que significa engendrar, procrear, regenerar. Te lo voy a repetir una vez más. Nacer significa de una palabra griega, genao, engendrar, procrear, regenerar. Qué maravilloso es darnos cuenta que de aquí proviene, de esta palabra genao, proviene la palabra genes, genoma. Qué interesante es darnos cuenta de esto. Y ahorita explicaremos un poco más acerca de ello. Cuarta palabra, reino de Dios. Y reino de Dios se traduce como la esfera en la que Dios reina, en la que su voluntad es respetada y cumplida. Te lo voy a repetir también. Reino de Dios se trata de la esfera en la que Dios reina, en la que su voluntad es respetada y cumplida. ¿Cómo puedo yo nacer de nuevo?, le preguntó Nicodemo. Señor Jesús, es que no te entiendo. Hasta este momento no puedo comprender. ¿Que acaso toda la vida que he llevado tratando de escudriñar? ¿Que acaso toda la vida que he tratado con este título, cuidar una posición, cuidar tal vez el conocimiento? Y tú me dices que no he nacido de nuevo. ¿Cómo puedo yo? San Juan 3:5 le dice, ¿cómo puedo entonces nacer de nuevo? Y aquí viene la respuesta. Nacer de nuevo. ¿Cómo puedo yo nacer de nuevo? Lo primero es a través de la fe salvadora. Efesios capítulo 2 versículo 8 dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un regalo que proviene de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, pues es un regalo de Dios. Libro de Romanos capítulo 10 versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Por la fe salvadora, solamente por la fe. No importa cuánto hagamos nosotros, nunca seremos capaces de nacer de nuevo por nuestras propias fuerzas. Nunca podremos entrar al reino de Dios por nuestra capacidad, por nuestro conocimiento, por nuestra posición, por el dinero, por la religión. Nunca podremos nacer de nuevo y nunca podremos entrar al reino de Dios, sino solamente es a través de la fe salvadora. Y la salvación proviene de Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Fueron palabras de Jesús. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa al Hijo, entonces nunca tendrá vida eterna. Yo nazco de nuevo solamente por la fe que he puesto en el sacrificio de Jesús, que me salvó, me libró y me rescató del infierno y puso una vida eterna en mi vida. Quiere decir que puso un propósito en mi vida. Pero para este punto de por la fe salvadora, aplican dos puntos importantes que el Señor nos aclara el día de hoy. Jesús le dijo en el 5, versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por la fe soy salvo, por la fe en Jesús, pero me aplican dos puntos en esa fe, el agua y el Espíritu. El agua, que es un símbolo de arrepentimiento genuino. Nosotros no podemos nacer de nuevo si no hay un arrepentimiento genuino en nuestra vida.
Juan el Bautista decía, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero hay uno que viene después de mí, que es antes de mí, y en el cual yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Este os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El agua es un símbolo de arrepentimiento genuino. Y hoy quiero decirte que es arrepentimiento genuino. Lo hemos expresado en una predicación anterior, pero hoy solamente lo voy a expresar a través de este ejemplo. Cuando nosotros nos subimos a un camión, a un microbús, a un metro, a una línea de transporte y vamos en una dirección, pero nos hemos subido y nos damos cuenta que nos hemos equivocado, lo primero que sentimos es miedo, preocupación. No sabemos qué hacer, estamos desesperados. Empezamos a voltear por todos lados. Es el primer punto. Un arrepentimiento genuino proviene de la sensación en la cual sabemos que vamos en una dirección equivocada. Número 2, rápidamente tocamos el timbre, abrimos la puerta y nos bajamos del camión que nos lleva a la dirección equivocada. Un arrepentimiento genuino viene del sentimiento de saber que hemos fallado en contra de Dios. Segundo, nos bajamos de esa línea, nos bajamos de ese microbús, nos bajamos de esa pecera, de ese metro que va en la dirección contraria a la cual yo quiero llegar. Y entonces me bajo rápidamente. Y tercero, me subo en el camión indicado, aquel que me llevará al lugar donde yo quiero llegar. Mucha gente hoy en día dice, es que estoy arrepentido. Pero es que ya estoy arrepentido porque tomé. Pero una semana después lo vemos tomando. Estoy arrepentido, mujer, porque te pegué. Y a la siguiente semana sigue pegando. Estoy arrepentido porque dije una mala palabra. Y la siguiente semana sigue diciendo malas palabras. Eso no es un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino es un cambio de mente totalmente. Es un cambio de dirección en el cual yo iba hacia el pecado, yo iba hacia el infierno, yo iba hacia el lago de fuego, pero me di cuenta de que iba en la dirección equivocada y ahora yo puedo direccionarme hacia el único camino, verdad y vida, que es Cristo Jesús. No importa si tú tienes pocos años de vida, muchos años. Yo me convertí a la edad de 13 años. Veníamos de la drogadicción, del alcoholismo, de mala palabra. Pero el día que el Señor llegó a mi vida y yo pude sentir que le había fallado y me bajé automáticamente, mi vida nunca más volvió a ser la misma. Si bien no somos perfectos, pero nos estamos esforzando cada día por tal y con tal de agradar a nuestro Señor Jesús. El segundo punto es el Espíritu. Una aceptación del regalo gratuito de la salvación por medio de la cruz. Si nosotros rechazamos el sacrificio de Jesús, no podemos nosotros nacer de nuevo. Porque dice que nosotros no somos engendrados por voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios. ¿Y yo cómo puedo saber? Tal vez hoy dices que nací de nuevo. Hay un producto del nuevo nacimiento. Mi mente, mis emociones y mi voluntad ahora están al servicio del reino de Dios. Mi mente ya no tendrá espacio para más cosas. No me importa no ver la novela, no me importa no saber el partido. Lo único que quiero que entre en mi mente es la palabra de Dios. Mis emociones, podré estar triste, enojado, frustrado, cansado, pero tengo que seguir sirviendo y tengo que seguir buscando a Dios. Porque mis emociones le pertenecen a Él, ya no me pertenecen a mí. Ahora mis emociones le pertenecen al Señor de mi vida. Mi voluntad ahora le pertenece a Dios. No importa que esté lloviendo, no importa que haga calor, no importa que mi cuerpo esté cansado del trabajo. Yo tengo que ir a la búsqueda, yo tengo que ir al servicio, donde el cual yo sé que tengo que estar al servicio de mi Rey, que es el Señor. Entonces, ¿qué es un nuevo nacimiento? Que a través de la fe soy engendrado de nuevo por medio de Dios. Por lo tanto, ahora dice, me parezco cada vez más a Él, aquel que me formó.
porque ahora soy hijo de Dios. Te voy a leer lo que dice San Juan capítulo 1, versículo 9 en adelante. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, escúchame bien, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son nacidos de sangre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, sino de Dios. Ni de voluntad de varón, sino solamente fuimos engendrados por medio de Dios. George Mueller, aquel apóstol de la fe, él expresa y su biografía nos cuenta que este joven buscaba de Dios, sí, pero nunca había nacido de nuevo. Hasta que un día, él lo expresa de esta manera, un día en un servicio especial, nunca más se me va a olvidar, la presencia de Dios bajó de tal manera que yo la recibí por la fe, me arrepentí de mis pecados, acepté el regalo de la salvación y ahora mi mente, mis emociones y mi voluntad están al servicio de mi Dios. Ya no me parezco al mundo, porque no fui engendrado del mundo. Ya no me parezco al mundo, ya no tengo rasgos del mundo, porque ya no soy engendrado del mundo. Soy engendrado de nuevo, soy un nacido de nuevo, soy procreado ahora por medio de Dios. Por eso es que camino ahora como Él, por eso es que ahora quiero pensar como Él, por eso es que ahora me quiero esforzar como Él, por eso es que ahora quiero seguir adelante en su búsqueda, cada día más, esforzándome hasta el último día de mi vida. Ahora puedo yo comprender por qué George Mueller levantó orfanatos, alimentó a millares de huérfanos, predicó a millares de gentes a lo largo del mundo y ganó mucha gente para Cristo. De esta clase de personas es la que necesitamos en la iglesia. Gente que haya nacido de nuevo. Ya basta de aquellos que nacen por un agradecimiento, porque después se apartan. Ya basta de aquella gente que busca a Dios por miedo, porque después se apartan. Ya basta de aquellos que por costumbre se apartan. Nuestras iglesias se llenan de pura gente emocionalista, por miedo, por beneficio, por emoción, por los milagros, por señales, y por lo tanto la iglesia de Cristo no avanza. Por eso es que las iglesias no prosperan. Por eso es que las iglesias siguen con el mismo techo de lámina. Por eso es que las iglesias siguen con el mismo número de membresía. Por eso es que las iglesias siguen igual. Pasan los años y nada cambia en ese lugar. Porque no hay gente nacida de nuevo. Necesitamos, termino con esto el día de hoy, necesitamos gente que nazca de nuevo, como este hombre George Mueller, que a partir desde el día que él reconoce que tuvo un nuevo nacimiento, su vida nunca más volvió a ser la misma e hizo grandes cosas. Aquel hombre no tenía dinero para alimentar a los huérfanos, pero él decidió por fe servirle. No contaba con la condición económica, no contaba con los lugares, pero lo que asombra, y por lo tanto fue llamado y considerado como apóstol de la fe, porque aquella persona que nace de nuevo será una persona que camine por la fe, será una persona que camine a través de la fe. Necesitamos gente nacida de nuevo, que pase lo que pase, que suceda lo que suceda, si hay viento, si hay lluvia, si hay frío, esté trabajando y sirviendo para el Señor. Si no nacemos de nuevo, no podemos entonces entrar a la esfera donde el Señor es el Rey de mi vida. Esto nos puede abrir el panorama de aquellas personas que no son nacidos de nuevo.
Esto nos puede llegar a entender porque a veces nos preocupa más una telenovela, un partido de fútbol, un trabajo, porque no hemos nacido de nuevo. Yo quiero el día de hoy hacerte una invitación. Estamos viviendo tiempos finales, pero es necesario que el Evangelio de Dios sea predicado hasta todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Pero se necesita gente que ame a Dios verdaderamente, que haya nacido de nuevo. No religiosos, no emocionalistas. Necesitamos gente que verdaderamente ame y le entregue su mente y le entregue sus emociones y le entregue su voluntad al servicio y a la esfera donde el Señor es nuestro Rey. Yo quiero orar en este momento. Yo quiero orar por aquellas personas que nos están escuchando. Dios te está haciendo una invitación para que lo recibas en su corazón. El Señor te está haciendo una invitación para que tú nazcas de nuevo el día de hoy. Y que de aquí en adelante no se te olvide esta fecha jamás. La fecha en la cual el Señor llegó a tu vida. Yo quiero orar por ti. Bendito Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra que nos da la oportunidad de poder expresarla el día de hoy. Necesitamos nacer de nuevo si queremos entrar al reino de Dios. Necesitamos poner nuestra fe, Señor, a través de un arrepentimiento genuino y la aceptación del sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora me tengo que parecer más a ti, Señor. Ahora tengo que crecer y crecer hasta llegar a la altura del varón perfecto. Te pido por aquellos que en este momento la palabra generó un efecto en su corazón. Quiero pedirte por aquellos que saben que no han nacido de nuevo, que viven una religión, que viven un engaño a través de una emoción, a través de una costumbre. Quiero pedirte que en este momento tu Espíritu Santo empiece a obrar en sus vidas y en sus corazones. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Abraza fuerte a aquella persona. Bendícela. Ten un encuentro con ellos el día de hoy. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. De gloria, amén, amén, amén. Que suba incienso, que suba incienso. A ti la